Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. Todo lo que crees saber de la historia de México fue escrita para que no preguntaras más. Nos contaron sobre héroes y villanos, pero metieron los intereses reales detrás de cada guerra, cada reforma, cada traición. Los libros de textos oficiales no fueron hechos para que aprendieras la verdad, sino para que obedecieras una verdad conveniente. Un sistema diseñado para moldear la memoria colectiva, desde los pupitres más inocentes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué ciertos nombres están en cada estatua y otros ni siquiera en una nota al pie? Lo que no te dijeron es que muchas de estas historias fueron editadas con intención política. Se borraron voces, se glorificaron traiciones, se disfrazaron intereses económicos como ideales patrióticos. Y tú, sin saberlo, repetiste esas historias como si fueran verdad. Pero hay documentos, archivos y testimonios que revelan lo que realmente ocurrió. Hoy en Archivo Confidencial abrimos el expediente prohibido, el otro lado de los libros de historia. ¿Sabías que hubo libros que fueron prohibidos por mostrar otra versión de los hechos? Uno de ellos narraba cómo los pueblos indígenas resistieron la conquista, no con flechas, sino con estrategia y diplomacia. Pero esa versión no gustó a quienes hoy prefieren verlos como salvajes vencidos. Durante décadas la historia oficial ocultó rebeliones, alianzas y traiciones que cambiarían todo lo que te enseñaron. La independencia no fue una lucha de buenos contra malos, fue una guerra de élites por el poder. Y la revolución fue también una reescritura. Los caudillos que ganaron contaron su propia versión. Versiones que eliminaron las tragedias, los hurtos y los pactos bajo la mesa. A los héroes incómodos los callaron o los desaparecieron de los libros. Y así millones crecimos creyendo en leyendas sin saber que eran eso, leyendas. Este no es un ataque a la historia, es un llamado a verla sin filtros. ¿Por qué nos enseñaron que Hidalgo luchó por los pobres, pero no que fue traicionado por quienes decían ser sus aliados? ¿Por qué no dicen que Juárez pactó con potencias extranjeras mientras el pueblo moría de hambre? Y que Porfirio Díaz sí modernizó el país, pero lo hizo oprimiendo a millones. Todo esto estaba en documentos reales, pero fueron omitidos en los libros de texto. Los gobiernos entendieron que controlar la historia era controlar el futuro, y así cada sexenio se reescribía la versión oficial según quien estuviera en el poder. Incluso los libros que tú usaste no fueron hechos por historiadores, sino por burócratas. Muchos de estos autores nunca pisaron un archivo histórico, pero decidieron qué era verdad, y cuando un historiador independiente hablaba, lo tachaban de loco o lo censuraban. Pero hoy, los documentos olvidados están digitalizados y disponibles para quien quiera ver más allá del mito. ¿Te contaron que la Constitución de 1917 fue un logro del pueblo? La realidad es que la mayoría no sabía leer y mucho menos votar por ella. ¿Te hablaron del reparto agrario como un acto de justicia? Pues la verdad era que muchos ejidos fueron creados en tierras áridas, mientras las buenas tierras se las quedaban en pocas manos. Y la expropiación petrolera suena heroica, ¿no? Pero también fue negociada con empresas extranjeras. Todo estaba planeado para que el pueblo sintiera orgullo, aunque no entendiera lo que ocurría. Y mientras tanto, el discurso nacionalista escondía nuevos pactos económicos. Y así, las reformas pasaban sin oposición real porque todos creían que era por el bien del país, cuando en realidad fueran décadas de simulación envueltas de símbolos patrios. Y lo más triste, todavía hoy hay millones que repiten esas versiones sin cuestionarlas ni un poco. La historia oficial evitó hablar del genocidio yaqui, porque rompería la imagen de un México justo. ¿Sabías que se deportaron pueblos enteros como si fueran criminales? Los libros callaron el uso del ejército para reprimir huelgas, como la de Cananea Río Blanco. Cuando se habla de los héroes obreros no se menciona que cayeron por balas del propio Estado. Y los estudiantes,
Solo se recuerda el 68 como si fuera un hecho aislado. Pero la represión sistemática continuó por décadas. Halconazo, Actial, Aguas Blancas. El libro de historia no dice que el autoritarismo fue política de Estado. Y las desapariciones no empezaron en la época moderna, son herencias del pasado. ¿Cuántas verdades enterraron bajo monumentos y placas patrióticas? Quizá por eso la historia no enseña para pensar, sino para obedecer. Nos enseñaron una historia que suprime la duda, para que no cuestionemos el presente. Si nunca supiste que hubo represión, ¿por qué tendrías que exigir justicia ahora? Si te enseñaron que México siempre fue libre, ¿por qué verías cadenas invisibles hoy? La narrativa oficial no solo borra el pasado, también programa el futuro. ¿Quién escribe los libros de historia? ¿Quién aprueba qué se enseña? Y si te dijera que los planes de estudio han sido dictados más por intereses políticos que por verdades académicas, cambia el gobierno, cambia el héroe, cambia el relato, cambia la culpa. ¿Te diste cuenta que hasta los libros de texto gratuito parecen campañas electorales encubiertas? Porque la historia que enseñamos es la versión que más conviene al poder, y mientras más convencido estás de esa historia, es más fácil obedecer sin preguntar. Pero algo empieza a romperse cuando investigas por tu cuenta. Fechas que no coinciden, testimonios ignorados, versiones que se contradicen. Descubres que los héroes que te vendieron silenciaron a quienes se les opusieron. Que la independencia no fue tan independiente. Que la revolución terminó beneficiando a unos pocos. Te das cuenta que la historia oficial no es falsa, solo está incompleta. Y eso es igual de peligroso. Cada omisión fue una decisión. Cada mentira, un acto de poder. Y lo más incómodo, tú también fuiste parte, al repetirla sin cuestionarla. Es ahí donde todo se rompe. Ya no puedes volver a ver la historia como antes. No es solo indignación, es una herida que ahora entiendes de dónde viene. Porque cuando conoces lo que ocultaron, también entiendes lo que intentaron evitar. ¿Quién escribió la historia que te contaron y por qué? ¿Por qué celebramos a unos y olvidamos a otros? ¿Por qué tantas voces fueron borradas y a quién incomodaban? Hoy, la modernidad y la información han comenzado a derrumbar los muros de esta historia única. La conciencia humana ha evolucionado. Ya no aceptamos respuestas sin preguntas. Una nueva generación no quiere héroes perfectos, quiere la verdad completa. El pensamiento crítico está regresando. La duda filosófica vuelve a tener poder. Ya no basta con repetir lo que nos dijeron. Hoy queremos entender por qué nos lo dijeron. Este programa no busca una sola verdad, busca mostrarte cuántas fueron ocultadas. Queremos que te hagas preguntas, no que aceptes respuestas. Porque cuando descubres cómo se construye una narrativa, entiendes cómo se manipula una sociedad. El control comienza por lo que sabes y por lo que decides nunca cuestionar. La historia que nos contaron fue un guión. Lo que sigue depende de lo que quieras desenterrar. Esto es Archivo Confidencial, donde cada episodio desentierra una parte olvidada del pasado. Para que entiendas el presente tienes que saber lo que nunca te quisieron contar. Si este episodio te hizo pensar diferente, ya cumplimos nuestro propósito. Dale like, compártelo y suscríbete. Pero sobre todo, cuestiónate, porque eso nadie más puede hacerlo por ti. Nos vemos en el próximo expediente. La historia nunca fue lo que parecía. Esto fue Archivo Confidencial, donde los secretos hablan. Protocolo finalizado, hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.